Cubismo. Fue un movimiento artístico europeo de principios del siglo XX, caracterizado por la descomposición de la realidad en figuras geométricas. Es una tendencia esencial, pues da pie al resto de las vanguardias europeas del siglo XX. No se trata de un ismo más, sino de la ruptura definitiva con la pintura tradicional. El término cubismo fue acuñado por el crítico francés Louis Bussel, el mismo que había bautizado los fauvistas. En el caso de Braque y sus pinturas, Lestac, Bussel dijo despectivamente que era una pintura compuesta por pequeños cubos y figuras geométricas. Como elemento precursor del cubismo destaca la influencia de las esculturas africanas y las exposiciones retrospectivas de Georges Seurat y de Paul Cézanne. Cézanne pretendió representar la realidad reduciéndola a sus formas esenciales, intentando representar los volúmenes sobre la superficie plana del lienzo de una manera nueva, tendencia que fue seguida por los cubistas. Lo que Picasso y Braque tomaron de él fue la técnica para resolver ese problema de lograr una nueva figuración de las cosas, dando a los objetos solidez y densidad, apartándose de las tendencias impresionistas que habían acabado disolviendo las formas en su búsqueda exclusiva de los efectos de la luz. Por otro lado, el imperialismo puso a Occidente en contacto con otras civilizaciones, con un arte propio y distinto del europeo. A través de diversas exposiciones, Picasso conoció la escultura ibérica y la africana, que simplifican las formas y además ponían en evidencia que la pintura tradicional obedecía a pura convención a la hora de representar a los objetos conforme a las ideas renacentistas de perspectiva lineal y aérea. También la aparición de la fotografía ocupó un papel importante, puesto que captaba el momento con mayor precisión que cualquier pincel, y esto hizo que los artistas buscaran otras vías de expresión diferentes. El cubismo es un movimiento artístico que se nació en 1907 en París, y aunque originalmente nace en el campo de la pintura, se extenderá después a casi todas las ramas del arte. Destacan los pintores Pablo Picasso, con cuya obra Las señoritas de Aviñón se inicia el movimiento, así como Georges Braque, Fernand Léger, Juan Gris y el poeta Guillaume Apollinaire. Pablo Picasso. Las señoritas de Aviñón, el cuadro que rompe con los cánones del realismo, reduciendo la obra a planos angulares y olvidando la perspectiva espacial o el fondo. Este cuadro es considerado como el inicio del arte moderno. Por otra parte, su obra de arte Guernica hace alusión al bombardeo de Guernica durante la Guerra Civil Española. Solo usó el blanco y negro y un gran abanico de grises. Representaba un grito ante la represión y la violencia. Finalmente, Los tres músicos. Un cuadro que marca el final del cubismo sintético para iniciar con el cubismo analítico. Esto es, una pintura mucho más compleja y aún más abstracta. Braque. Con su obra, Casas en Lestac, uno de los mejores cuadros que expresan la influencia de Cézanne en su obra, realizado en otoño de 1907, poco después de haber admirado la exposición retrospectiva del anterior. Braque insiste en crear formas geométricas afiladas, recortadas por líneas rectas, en cuyo interior emplea gradaciones progresivas en escasos colores y muy aplanados. Su obra, El gran desnudo, evoca a la vez Las bañistas de Cézanne y Las señoritas de Aviñón de Picasso, pero también hay algo todavía del color de Matisse. Fernand Léger. Fue un destacado pintor cubista francés de la primera mitad del siglo XX. Se caracterizó por la confluencia con aspectos arquitectónicos, prestando especial importancia a las relaciones entre figuras, líneas y colores. Además, su preferencia por la pintura mural le permitió introducir en sus obras otros factores. Entre sus obras destacadas encontramos Desnudos en el bosque y Contraste de formas. Juan Gris. Pintor e ilustrador español que desarrolló su actividad principalmente en París. Es considerado uno de los maestros del cubismo. Se mantuvo fiel al cubismo en una clave más colorista. Entre sus obras destacadas encontramos Retrato de Picasso y Tres lámparas. Guillaume Apollinaire. Poeta francés que tuvo una influencia decisiva en la formación de las vanguardias de principios del siglo XX. A pesar de que se tienen registros previos de caligramas en culturas antiguas, él los popularizó dentro del cubismo.
Entre sus obras destacadas podemos encontrar Cuarto poema secreto a Madeleine. Características del cubismo. Principalmente, el uso dominante de figuras geométricas como los rectángulos, triángulos y especialmente los cubos, de donde toma su nombre. En los cuadros cubistas desaparece la perspectiva tradicional. Trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies. Se adopta así la llamada perspectiva múltiple. Se representan todas las partes de un objeto en un mismo plano. Representación del mundo en donde pasaba a no tener ningún compromiso con la apariencia de las cosas desde un punto de vista determinado, sino con lo que se sabe de ellas. El cubismo se divide en 3 etapas o estilos: cesaniano, analítico y sintético. Fase cesanista o cesaniana, 1907 a 1909. También llamada fase preanalítica, el nombre ya indica que este periodo se caracterizó por la influencia de las obras del artista plástico francés Paul Cézanne. En esta fase, los artistas comenzaron sus experimentos con las simplificaciones de las formas y luego llegaron a representar las figuras dispuestas en el mismo plano. Era como si estuvieran abiertos en la pantalla, vistos de frente por el público. Fase analítica o hermética, 1909 a 1912. La fase analítica se caracterizó por su color moderado, enfatizando tonos de marrón, negro, gris y ocre. Esta elección de colores surgió porque lo más importante fue la visualización del tema fragmentado, organizado en todos los ángulos posibles. Este desmoronamiento de las formas alcanzó niveles tan altos que al final las figuras se volvieron irreconocibles. Ejemplos de esta etapa serían Muchacha con mandolina de Picasso o El gran desnudo de Braque. Etapa del cubismo sintético, 1912-1914. El cubismo sintético se caracterizó por los colores más audaces y un retorno a lo figurativo, ya que buscaba hacer que las figuras fueran reconocibles nuevamente, pero sin volver a un tratamiento realista. En esta etapa, Braque y Picasso comienzan a introducir elementos novedosos al cuadro, como números, letras, periódicos, papel pintado, partituras, naipes, fósforos o hule. Esta técnica se denominará collage y será muy imitada a lo largo del siglo XX. Estos recursos se utilizaron para extrapolar los límites de las sensaciones visuales que implica la pintura, explorando también los sentidos del tacto. Podemos señalar el clarinete y frutero y vaso de Braque, o el jugador de cartas, guitarra y hoja de música de Picasso. Ramas de desarrollo. Como ya sabemos, el cubismo en sus inicios se desarrolló principalmente dentro de la pintura. Sin embargo, conforme más fue evolucionando y lo fueron experimentando, este se extendió en diversas ramas de las bellas artes, entre ellas la arquitectura, la escultura, el teatro y la literatura. La pintura cubista trata de recoger múltiples perspectivas de las cosas. Se representa en el mismo plano objetos desde diferentes puntos de vista, por ejemplo, de frente y de perfil. Los tonos que aparecen son apagados y aunque luego van evolucionando y la gama cromática se amplía, los temas principales de los cuadros cubistas suelen ser los retratos y las naturalezas muertas. En el cubismo, la idea intelectual es tan importante o más que la propia pintura que se plasma. Algo revolucionario. El concepto es lo importante. De ahí que se necesite de una labor crítica para explorar la obra. En la arquitectura, el país donde esta vanguardia tuvo su mayor auge fue en la antigua Checoslovaquia, hoy República Checa. Los rasgos de la arquitectura cubista que comenzó a desarrollarse fueron los siguientes: mayor expresividad en la arquitectura, iluminación proveniente de distintos puntos, monocromatismo basado en colores opacos como castaños y grises, líneas rectas pero basadas en ángulos irregulares. La arquitectura cubista reclamaba mayor expresividad y dramatismo, mientras que se declinaba en contra de la arquitectura utilitaria y materialista. Además, utilizaban el concepto de belleza espiritual que venía de los pintores de la época, y que hacía referencia a un concepto más espiritual e iluminado del pintor mismo.
Las formas cubistas también fueron el resultado de la reflexión sobre los juegos de luz y sombra en las fachadas, y el efecto óptico que producían, ya que según ellos, las fachadas también debían proyectarse a varios puntos de vista frontales y laterales a la vez. Uno de los arquitectos más destacados dentro del cubismo es el checo Josef Kocha, el cual utilizó varios estilos arquitectónicos, pero en vísperas de la Primera Guerra Mundial en el territorio checo hubo mucho auge en el cubismo, y fue él uno de los grandes protagonistas con proyectos como la Casa de la Virgen Negra en Praga. El cubismo escultórico tiene la misma estética que el pictórico, y los mismos objetivos también, pero trabaja en 3 dimensiones. Sus esculturas se caracterizan por la intersección de planos y volúmenes y la descomposición de las formas. El cubismo descubre el hueco como elemento escultórico. Tanto la masa como el hueco sirven para la expresión plástica. Debido a la ausencia de color en la pintura, la escultura se revela como una manifestación artística especialmente valiosa. Se dedican a la escultura muchos pintores cubistas. Entre los escultores destacan Alexander Archipenko, Constantino Brancucci, Henry Lawrence, Julio González y Pablo Gargallo, entre otros. Dentro del teatro, no encontramos una definición y experimentación escénica hasta principios del siglo XXI, época en la que se redescribe este término, aplicándolo en especial a las artes escénicas y focalizándolo en el espectador. El principal artífice del teatro cubista es Rafael Negrete Portillo, actor, director, dramaturgo y docente universitario, el cual lo define en varias entrevistas y trabajos académicos como la búsqueda escénica de aquello que en arte se ha llamado perspectiva múltiple. El teatro cubista pretende ser capaz de deconstruir una realidad poliédrica para mostrar sus distintas caras o elementos simultáneamente. Si aplicamos esto al mensaje que tratamos de transmitir con un texto dramático y su posterior montaje, llegamos a un plausible cubismo sintético, más que un cubismo analítico. El mensaje se concreta en su esencialidad, sintetizando sus partes más significativas para que cada una de estas sí sea exhibida por todos sus lados. Las principales obras de este actor exhibidas o creadas bajo la premisa del teatro cubista en España han sido Último Sujeto, Ecos y Parestesia. Literatura. Aquí destaca el autor francés Guillaume Apollinaire, perteneciente al círculo de Picasso y Braque, que trata de aplicar la idea a la literatura. El cubismo literario se va a caracterizar por el empleo del caligrama, que busca un nuevo tipo de formalidad que le dé una nueva perspectiva diferente a lo escrito. Así, el caligrama puede leerse como el poema, pero a la vez tiene una visión propia, una imagen que lo lleva más allá de la simple unión semántico-sintáctica. Así, se tratará también de eliminar lo anecdótico, buscando vías para expresar los estados de ánimo. Se va a prescindir de la puntuación, de la métrica tradicional, y se abre el poema a una nueva temporalidad donde el pasado, el presente y el futuro no tienen fronteras precisas. Hemos llegado al fin en este video sobre el cubismo. Por nuestra parte es todo. Gracias por su atención y esperemos les haya gustado.